Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver el examen de Matemáticas 2 de 2025 de Navarra, ¿de acuerdo? El examen consistía en 8 preguntas, ¿vale? Teníamos 4 bloques, el bloque P, A, B y C, y tenemos que elegir una pregunta de cada bloque. Por ejemplo, en el primer bloque tenemos 2 preguntas, teníamos que elegir una. En el siguiente bloque de álgebra tenemos 2 preguntas, tenemos que elegir una. El siguiente bloque era de geometría y tenemos que elegir uno de los dos, o sea, B1 o B2. Y luego el último bloque, que era de análisis, teníamos 2 preguntas y teníamos que elegir una o dos, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la solución que he dado yo al examen, ¿vale? Y vamos a verlo paso por paso, cómo se resuelve cada ejercicio. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio, con el ejercicio P1, ¿de acuerdo? Donde nos dicen que para la realización de un trabajo se precisan de 80 horas haciendo uso de una sola máquina. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo y nos dicen que con una máquina, ¿vale? Tenemos 80 horas de trabajo con una máquina. Y además aquí en la observación nos dice que el tiempo necesario para realizar el trabajo es inversamente proporcional al número de máquinas. O sea, si tenemos 2 máquinas, pues nos costará menos tiempo, 40 horas. Si tenemos 4 máquinas, pues nos costará 20 horas. O sea, es una relación inversamente proporcional. Contra más máquinas tengamos, menos horas tendremos que necesitar para hacer el trabajo. Vale, continuamos leyendo. Entonces, cada máquina en funcionamiento genera unos gastos de 10 euros por puesta en marcha, ¿vale? Y aparte genera otros 5 euros por cada hora, o sea, 5 euros por cada hora. Y luego nos dice que además, sabiendo además que por cada hora, ¿vale?, que dure el trabajo, hay que pagar 10 euros a un único operario que supervisa la tarea, ¿de acuerdo? Por cada hora que hacemos el trabajo. Y lo que nos piden en el ejercicio es que calculemos el número de máquinas a usar para que el gasto sea mínimo. O sea, es un problema de optimización. Vale, y tenemos que justificar su conducción de mínimo. Entonces vamos a pasar a la solución que he dado yo, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que aconsejo, chicos, es que cuando os piden que calculéis el número de máquinas a utilizar, que denotéis X, ¿vale?, a la incógnita, es decir, al número de máquinas, ¿vale?, que le llamemos X. Entonces, ahora lo que tenemos que intentar hacer es interpretar toda esta información que nos han dado aquí en el problema para obtener una función que será la función de los gastos, ¿vale?, del trabajo, y esta es la que tenemos que minimizar, ¿vale?, porque tenemos que buscar el número de máquinas para que el gasto sea mínimo. Entonces tenemos que saber cuál es ese gasto, ¿vale?, que debemos minimizar. Entonces, vamos a hacer paso por paso. Primero nos dicen que el trabajo se realiza en 80 horas, utilizando una máquina, ¿vale? Y como os he comentado antes que el tiempo es inversamente proporcional al número de máquinas, si tenemos X máquinas para completar el trabajo, ¿cuántas horas vamos a necesitar? Pues 80 entre X. Es decir, por ejemplo, si tenemos 2 máquinas, en vez de 80 vamos a tardar 80 entre 2, ¿no? Porque hay más máquinas. Tardaremos 40 horas. Si tenemos 4 máquinas, pues será 80 entre 4. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 80 entre X horas, dependiendo de las máquinas que tengamos para hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, por lo que nos dicen en el enunciado, como cada máquina tiene 10 euros de gastos fijos y además 5 euros por cada hora de puesta en uso, pues tendremos la función que esta M le llamo M de máquina, ¿vale?, que es lo que gasta cada máquina, ¿vale? Es 10 de gastos fijos más 5, ¿vale?, multiplicado por cuántas horas dura el trabajo, ¿vale? 5 por hora. Entonces, como las horas son 80 entre X, pues 5 por 80 entre X. Vale, esto es lo que gasta una máquina, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos que calcular el gasto general. Entonces el gasto general, como tenemos que tener en cuenta que hay que pagar 10 euros por hora a un operario que supervisa la tarea, como hemos leído, el gasto total será, pues, si tenemos X máquinas, pues X por lo que vale una máquina, ¿vale? Esto hasta aquí bien, o sea, si hemos calculado lo que gasta una máquina, pues tenemos que multiplicar lo que gasta una máquina por las máquinas que hay, ¿vale? Hasta aquí bien. Y aparte de esto tenemos que pagar, perdón, no son 10 euros, que aquí es una errata, son 18 euros, ¿vale? 18 euros. Entonces tenemos que pagar 18 euros, ¿vale? Aquí lo pone en el enunciado, son 18 euros, perdón, está mal puesto, son 18 euros, ¿vale? No 10, son 18.
Entonces, 18 euros que tenemos que pagar por cada hora de trabajo al operario. Y las horas son 80 entre X. Entonces tenemos, sustituyendo, tenemos 10X, porque tenemos que multiplicar la M por X. Entonces 10X más 5 por 80 entre X por X. Entonces me queda más 5 por 80 más 18 por 80 entre X, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho es multiplicar la M por X y sumarle 18 por 80 entre X. Vale, entonces tenemos aquí 10X más 400, ¿vale? 400 más 10X. Y aquí 18 por 80 que nos da 1440. O sea, 1440 entre X. Y ahora, entonces, ya tenemos la función calculada. Esta función g que tenemos aquí, ¿vale? Que es 400 más 10x más 1440 entre x, es la función gasto. Entonces, esta función, ¿vale? Es la que tenemos que minimizar. O sea, tenemos que hallar el mínimo de la función g, que es la función de gasto, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo calculamos el mínimo? ¿Cómo hallamos el mínimo de una función? Pues lo que tenemos que hacer, perdón, es derivar la función e igualarlo a 0, ¿vale? Y ver qué valor nos da. Entonces, tenemos que derivar la función g. Pues vamos a empezar. 400, la derivada es 0, porque es un número, ¿vale? 10x, la derivada es 10. Y luego, 1440 entre x, la derivada es, recordar que 1440 entre x es 1440 por x a la menos 1, ¿vale? Entonces, bajamos el negativo, el menos 1, y me queda 1440 entre x al cuadrado. Esto es la derivada, ¿vale? Y si lo igualamos a 0, ¿vale? Pasándolo al otro lado, me queda que 10x al cuadrado, ¿vale? Pasamos esto al otro lado y multiplicamos por x al cuadrado, ¿vale? Pasamos sumando y multiplicamos por x al cuadrado. Y nos queda 10x al cuadrado, me da 1440. Entonces, dividiendo entre 10, x cuadrado me da 1144. Esto todo el mundo creo que sabe hacerlo. Y al final nos da que la x es más menos 12, ¿vale? Pero tener en cuenta una cosa. El único candidato que nos vale aquí, ¿vale? El único candidato que nos vale es x igual a 12, porque menos 12, ¿vale? Recordar que x es el número de máquinas, ¿vale? X es el número de máquinas. Entonces las máquinas no pueden ser negativas. Entonces la única solución que nos vale es x igual a 12. Pero lo que nos piden ahora es que tenemos que justificar su condición de mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo justificamos eso? Pues justificamos comprobando, ¿vale? A ver si, esto es con B, perdón, comprobando a ver si la segunda derivada, ¿vale? La segunda derivada de g en el punto que estamos encontrando, el 12, nos da positivo, ¿vale? Si nos da positivo, tenemos un mínimo. Si nos diese negativo, pues sería un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos la segunda derivada, que aquí está la primera derivada, ¿vale? Que es esta función de aquí. Pues calculamos la segunda, esto me da 0 y esto me da 2880 entre x al cubo, si hacemos la derivada, ¿vale? Y sustituimos x igual a 12 y nos da que la segunda derivada de g, evaluada en 12, nos da 2880, que es un número positivo, entre 12 al cubo, que es un número positivo, ¿vale? Entonces ya tendríamos justificado que es un mínimo, ¿vale? Porque si aquí tenemos el punto 12, pues nos haría una cosa así la función, ¿vale? Porque la segunda derivada es positiva. Entonces aquí, en el punto 12, tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos resuelto el primer ejercicio. Vale, vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Vale, aquí ahora nos dan P de t, que es una función, esta función de aquí, que es el precio del kilovatio hora de luz doméstica entre los instantes t igual a t0 y t1, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que esta función nos mide el precio de la luz, ¿vale? Del kilovatio hora de la luz. Vale, el primer apartado nos pide que calculemos en los instantes en que el precio de la luz ha sido máximo y en los que ha sido mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es calcular, pues, los mínimos y los máximos de esta función de P, ¿vale? En el intervalo entre 0 y 1, porque estamos calculando la luz, ¿vale? En los instantes t, entre t igual a 0 y t igual a 1, ¿vale? Entonces tenemos que calcular los mínimos y máximos absolutos, mínimos y máximos absolutos de la función P en el intervalo cerrado 0,1, ¿vale? ¿Y cómo se calculan los mínimos y máximos de 0,1? Bueno, pues muchos me diréis
que será, vale, pues derivamos la función e igualamos a 0, ¿no? Y vemos a ver si es máximo o mínimo, vale, pero cuando estamos en un intervalo, ¿vale? También los extremos del intervalo también son candidatos a mínimo y máximo, porque estamos calculando los mínimo y máximos absolutos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que calcular, por un lado, los extremos, ¿vale? Que son candidatos a mínimo y máximo, y luego también los puntos donde la derivada se anula. Y luego al final calcularemos la imagen de todos esos puntos y veremos a ver cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Vale, entonces primero los extremos del intervalo son t igual a 0 y t igual a 1. Vamos a calcular, ¿vale? ¿Cuánto vale el valor de pt en los extremos? ¿Vale? Es lo primero que vamos a hacer. O sea, vamos a evaluar p en 0 y p en 1. Entonces, si sustituimos p igual a 0 en la función, ¿vale? En esta función de aquí, pues me queda 0,15 más seno cuadrado pi medios por 0 por coseno pi medios por 0, que nos da 0,15 más seno cuadrado de 0 por coseno de 0, ¿vale? Y como el seno cuadrado de 0 es 0, pues me queda 0,15 más 0 por el coseno de 0, que es 1. Y esto es 0,15, ¿vale? Calculamos p de 1, lo mismo, pues 0,15 más seno cuadrado pi medios por 1 por coseno pi medios por 1, que es 0,15 más seno cuadrado de pi medios por coseno pi medios. El seno de pi medios es 1, entonces aquí me queda 1 al cuadrado, que es 1, ¿vale? Y aquí me queda coseno de pi medios, que es 0, ¿vale? Porque el coseno de 90 grados es 0, ¿vale? Y me da 0, entonces me da 0,15. Entonces, en ambos casos, en p igual a 0, o sea, en los extremos, el precio de la luz, ¿vale? Es 0,15, ¿vale? Sin más, lo tenemos en cuenta ahora y ahora calculamos los puntos donde se anula la derivada y comprobamos a ver qué nos da la imagen, ¿vale? Entonces, a continuación, pues calculamos la derivada, ¿vale? Entonces, para calcular la derivada de la función, pues tenemos que usar la regla de la multiplicación. O sea, sería el seno cuadrado derivado por el coseno sin derivar, más el seno cuadrado sin derivar por el coseno derivado, ¿vale? Es la regla de la multiplicación. Y derivando esto por la regla de la cadena, tenemos que el 2 sale fuera, porque esto es una potencia, ¿vale? Y tenemos el seno de pi medios t y multiplicamos por la derivada de seno pi medios t, que es coseno pi medios t por pi medios, ¿vale? Porque es la derivada de pi medios t, lo que hay dentro del coseno. Vale, o sea, es aplicar la regla de la cadena 2 veces. Y ahora tenemos el coseno pi medios t de aquí, ¿vale? Perfecto. Y aquí tenemos seno pi medios, de pi medios t, y aquí tenemos que derivar el coseno, que es menos el seno, ¿vale? Por la derivada de pi medios t, que es pi medios, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es, tenemos que intentar, o sea, vamos a simplificar un poco los cálculos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el 2 con el 2 se nos cancela, ¿vale? Y el coseno con el coseno nos queda coseno cuadrado, ¿vale? Entonces tengo pi, que es el pi que hay aquí, ¿vale? Por seno pi medios t, que es esto de aquí, por 2 veces, o sea, el coseno al cuadrado de pi medios por t, ¿vale? Y aquí tenemos el menos con más es menos, ¿vale? Tenemos pi medios, ¿vale? Que lo sacamos afuera. Y tenemos seno cuadrado y seno a la 1, ¿vale? Entonces tenemos seno al cubo de pi medios t. Vale, y ahora por último vemos que aquí el seno, ¿vale? Está repetido, ¿vale? Lo podemos sacar como factor común. Vamos a sacar pi medios seno pi medios t como factor común, ¿vale? Sacamos esto como factor común y aquí nos queda 2 por coseno cuadrado, ¿vale? Porque aquí tenemos pi medios y aquí el pi, entonces tenemos 2 coseno cuadrado. Y aquí tenemos menos, porque el pi medios ya está afuera y el seno también, entonces me queda seno cuadrado, ¿vale? Una potencia menos. Y ahora me da 0, ¿vale? Saco factor común porque ahora, como esto lo tenemos que igualar a 0, ¿vale? Lo igualamos a 0 porque vamos a calcular los puntos donde se anula la derivada de f, o sea, de p. Entonces, vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuándo da esto 0. ¿Cuándo da 0? Pues cuando cada uno de los términos nos da 0, ¿vale? Cuando esto da 0 y cuando esto da 0. Por un lado tenemos que esto tiene que ser igual a 0. Entonces dividiendo entre esto, pasándolo a dividir, nos queda que el seno nos tiene que dar 0. Seno de pi medios t nos da 0. ¿Cuándo da el seno 0? Pues cuando el argumento, ¿vale? Es un múltiplo de pi, ¿de acuerdo? Cuando el argumento es un múltiplo de pi, o sea, 0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, el seno vale 0, ¿vale? Entonces tenemos que pi medios por t, tenemos que es k por pi, ¿vale? Y si despejamos la t, ¿vale? Entonces tenemos que pasar esto
al otro lado, entonces nos queda kpi, ¿vale? Por 2 entre pi. Entonces eso nos da 2k porque el pi se simplifica con el pi, ¿vale? O sea, el pi se simplifica con el pi y nos queda que la t es igual a 2k, ¿de acuerdo? Para todo k. Pero, como tenemos que el t, el tiempo, está entre 0 y 1, recordar, es muy importante que el t, el tiempo, está entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, la única solución en este caso es el 0, ¿vale? Porque ya el 2, que sería la siguiente solución, ya no está en el intervalo, y menos 2, que es la anterior, tampoco está en el intervalo, ¿vale? Solo está el 0, que es la que ya teníamos como candidata, ¿vale? Por ser un extremo del intervalo, ¿vale? Ya la tenemos como candidata. Vale. Y pasamos a calcular esto cuando da 0, ¿vale? El siguiente término. Entonces, cuando da esto 0, pues lo que tenemos que hacer es pasamos el seno cuadrado al otro lado sumando, ¿vale? Y dividimos entre coseno ambos términos. Entonces me quedará la tangente al cuadrado, porque es seno al cuadrado entre coseno al cuadrado, igual a 2, ¿vale? Y tomando raíz cuadrada me queda que la tangente de pi medios por t es más menos la raíz de 2. Vale, entonces ahora esto lo tenemos que hacer con calculadora, ¿vale? Para calcular cuánto vale pi medios t, lo que tenemos que hacer es aplicar la arcotangente de la raíz de 2, de más menos raíz de 2 en ambas. O sea, hay dos soluciones, ¿vale? De raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces, aquí pasando pi medios al otro lado, me queda que t es igual a 2 entre pi por la arcotangente de más menos raíz de 2. O sea, habrá dos soluciones, ¿vale? Entonces ahora tenemos que utilizar la calculadora. En el primer caso tenemos que t es 2pi por arcotangente de más raíz de 2, que nos da aproximadamente 0,608. Y la segunda, con menos raíz de 2, nos da menos 0,608. Pero como la t tiene que estar entre 0 y 1, ¿vale? La única solución válida es t, que es aproximadamente 0,608, ¿vale? Esa es la solución válida. Calculamos el valor de la luz en este instante, en 0,608, con la calculadora, y aproximadamente nos da 0,539, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos tres candidatos. Tenemos que en el instante 0 la luz vale 0,15, que en el instante 1 la luz vale 0,15, ¿vale? Aquí también nos ha salido t igual a 0 por lo que está repetido, ¿vale? Y nos ha salido que en el instante 0,608 nos da 5,39, ¿vale? Entonces lo que está claro es que el mínimo, ¿vale? Será 0,15, ¿vale? Que es en estos dos casos de aquí, o sea, cuando los instantes son 0 y 1, y la luz marca un máximo de 0,539, que es lo que hemos encontrado ahora, cuando la t es 0,608, ¿vale? Que es lo que hemos encontrado. Entonces ahí tenemos ya los máximos y los mínimos. Vale, y en el segundo apartado, ¿vale? Aquí, en el segundo apartado nos piden que calculemos el precio medio de la luz entre los instantes t igual a 0 y t igual a 1, ¿vale? Entonces, nos dicen que para calcular el valor medio de una función continua, el valor medio se calcula en el intervalo AB de esta forma. Tenemos que hacer 1 entre b menos a y luego por la integral de a a b de f de x, ¿vale? La integral definida entre a y b de f de x, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿vale? Tenemos que el precio medio de la luz será 1 entre, como en nuestro caso el intervalo es el 0, 1, ¿vale? Pues tenemos 1 menos 0, ¿vale? Y la integral de 0 a 1 de nuestra función. Entonces, metemos la función y nos queda la integral de 0 a 1 porque esto nos da 1, ¿vale? Entonces no tenemos que ponerlo. Nos queda la integral de 0 a 1 de 0,15 más seno cuadrado pi medios por t por coseno de pi medios por t, ¿vale? Y aquí, como tenemos dos términos, los podemos separar, ¿vale? Y tendremos por un lado la integral de 0,15 entre 0 y 1 y por otro lado la integral del seno cuadrado por el coseno de t entre 0 y 1, ¿vale? La primera pues es 0,15 por t la integral, ¿vale? Y luego tenemos que evaluarlo por la regla de Barrow entre 0 y 1, ¿vale? Y aquí esta integral no es inmediata, pero casi, ¿vale? Porque tenemos el seno al cuadrado, ¿vale? Tenemos una potencia del seno, ¿vale? Y aquí tenemos la derivada del seno, ¿vale? Pi medios t, que es coseno pi medios t, pero nos falta multiplicar por pi medios, ¿vale? Porque la derivada de pi medios t es pi medios.
Entonces lo que hacemos es meter pi medios, ¿vale? Y sacar fuera 2 entre pi, ¿vale? Lo contrario, para que la multiplicación me dé 1 y no altere la integral. Entonces ahora ya tenemos aquí el seno cuadrado, ¿vale? Y la derivada del seno pi medios t, que es lo que está dentro del cuadrado, sería coseno pi medios t por pi medios. Tenemos aquí la derivada de seno pi medios t, ¿vale? Entonces ya lo tenemos perfecto para integrarlo. Y lo que hacemos entonces será, pues, por un lado, primero calculamos por la regla de Barrow esto, que será 0,15 por 1 menos 0,15 por 0, y ahora aplicamos la regla de la potencia para la integración, entonces más 2 entre pi, que es lo que está fuera, y tenemos que la integral es seno al cubo entre 3, ¿vale? Del argumento del seno, evaluado entre 0 y 1, ¿vale? Entonces hacemos las cuentas, esto nos da 0,15, esto nos da 0, entonces me queda 0,15, esto nos da 0, más 2 entre pi, y aquí tenemos que evaluar entre 1 y luego restar la evaluación en 0. Entonces tenemos seno al cubo de pi medios por 1 entre 3 menos seno al cubo de pi medios por 0 entre 3. El primer caso nos da pi medios y el segundo caso nos da 0, ¿vale? Entonces el seno de pi medios nos da 1 y el seno de 0 nos da 0. Entonces me queda 1 al cubo y 0 al cubo. Entonces calculando esto nos da 0, nos queda 1/3, ¿vale? Multiplicado por 2 entre pi, eso nos da 2 entre 3 por pi. Y esto más 0,15, ¿vale? Y esto, ¿vale? Es aproximadamente, o sea, el valor medio de la luz es 0,15 más 2 entre 3 pi, que es aproximadamente 0,362 kilovatios por hora, ¿vale? Entonces eso será el precio medio de la luz en el intervalo 0 y 1, ¿vale? Entre 0 y 1. Eso es el precio medio de la luz. Vale, ya hemos terminado este ejercicio. Ahora vamos a pasar a el segundo bloque, ¿vale? El ejercicio A1, que es de álgebra. Es el típico ejercicio que nos piden que discutamos un sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro real m, ¿vale? Y nos piden que mencionemos el resultado teórico y empleado y justifiquemos su uso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el sistema en forma matricial, ¿vale? Escribimos la matriz de los coeficientes, aquí escribimos los coeficientes de x, en la segunda columna los coeficientes de y, perdón, esto es todos los coeficientes de, o sea, escribimos en la primera columna los coeficientes de x, en la segunda columna los coeficientes de y y en la tercera columna los coeficientes de z. Y aquí escribimos los términos independientes que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Entonces A, que llamamos esta matriz, es la matriz de coeficientes y llamamos a A tilde, ¿vale? La matriz ampliada, que es simplemente la matriz de los coeficientes, pero que luego le añadimos el vector de los... añadimos una columna más con los términos independientes, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora para resolver este sistema, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es emplear el teorema de Rutschev-Frobenius, ¿vale? El teorema de Rutschev-Frobenius. Y para ello tenemos que calcular el rango de la matriz A, de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada A tilde, ¿vale? Tenemos que calcular los rangos en cada caso en función de m. Entonces lo primero que necesitamos calcular es el determinante de A, ¿vale? Entonces para ello, ¿vale? Como es difícil calcular el determinante de A de esta forma, lo que hacemos es escalonar la matriz usando el método de Gauss, ¿vale? Entonces vamos a escalonar la matriz, ¿vale? Escalonamos la matriz por el método de Gauss. Entonces, nos fijamos en esta primera fila, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es conseguir 2 ceros aquí, ¿vale? En la segunda y en la tercera entrada aquí abajo. Entonces, para conseguir un 0 aquí tenemos que simplemente multiplicar por -1 la primera fila y la sumamos con la segunda. Entonces nos quedaría aquí 0, ¿vale? Aquí multiplicamos por -1 y nos queda m, entonces me queda m más 3, ¿vale? Aquí multiplicamos por -1 y sumamos con la segunda, entonces me queda 3m menos 2m, me queda m, y aquí me queda m más 9 menos 3, me queda m más 6. Y para hacer 0 en la tercera simplemente tenemos que sumar la primera con la tercera, ¿vale? Y ponerla en la tercera. Entonces me queda esto con esto me da 0, m menos m me da 0, menos m más 2m me da m y 0 más 3 me da 3, ¿de acuerdo? Y ya con esto hemos conseguido además otro 0 aquí, con lo cual ya la matriz se nos queda escalonada perfectamente, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Como hemos obtenido una matriz triangular,
¿vale? El determinante de A pues está dado por los elementos de la diagonal, ¿vale? Entonces el determinante de A, porque recordar que la matriz A es esta de aquí, ¿vale? Y nosotros con el método de Gauss hemos obtenido esta matriz de aquí, que es equivalente a esta matriz que tenemos de la ampliada. Vale, entonces el determinante de A, que es el determinante de esta matriz de aquí, es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz de aquí, de las tres primeras columnas, ¿vale? Después de haber aplicado el método de Gauss. Entonces el determinante de A, ¿vale? Como esta matriz es equivalente a esta de aquí porque porque hemos utilizado el método de Gauss, el determinante de dos matrices equivalentes es el mismo, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepáis. El determinante de dos matrices equivalentes es el mismo, no cambia. Entonces el determinante de A se puede calcular también como el determinante de esta matriz escalonada, ¿vale? Diagonal. Será entonces m cuadrado menos 3m por m más 3 por m. Ese es el determinante. Y sacando factor común aquí, m por m menos 3, entonces nos quedará al final m por m menos 3 por m más 3 por m. Entonces al final nos queda m cuadrado menos por m menos 3 por m más 3. Vale, entonces ahora lo que tenemos que ver, ¿vale? Recordar que el rango de una matriz, esto es muy importante, espero que lo sepáis, es el número de columnas o de filas linealmente independientes, ¿vale? Es el número de filas de una matriz que son linealmente independientes. Entonces, ¿qué pasa cuando el determinante de una matriz es 0? Pues que las filas, ¿vale?, no son linealmente independientes, las tres filas no son linealmente independientes, porque el determinante nos da 0, ¿vale? Entonces, las filas linealmente independientes, pues será 1 o 2, pero 3 no pueden ser, ¿vale? Serán las tres filas de aquí linealmente independientes cuando el determinante sea distinto de 0, ¿vale? En este caso el rango decimos que será máximo, ¿vale? Porque será la dimensión de la matriz, que en este caso es una matriz 3×3, por lo que el rango será 3, que es el máximo, ¿vale? Pero en los demás casos, ¿vale? El rango no será 3, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a ver los distintos casos, ¿vale? Vamos a empezar cuando la m es distinto de 0, de 3 y de menos 3, que en este caso, ¿vale? Cuando la m es distinto de 0, de 3 y de menos 3, el determinante, ¿vale?, será distinto de 0, en este caso. Entonces, el rango, ¿vale?, en ambos casos, en la A y en la ampliada, va a ser máximo. Es decir, que por el teorema de Ruthe-Frobenius, ¿vale?, como el rango es máximo, ¿vale?, n es la dimensión de la matriz, como es 3×3, pues el rango va a ser máximo, es 3. Entonces, por el teorema de Ruthe-Frobenius, el sistema es compatible determinado, ¿vale? Lo que nos dice el teorema de Ruthe-Frobenius es que si el rango es máximo, el sistema es compatible determinado, ¿vale? Entonces tenemos que hallar la solución en este caso, ¿vale? Para hallar la solución, pues escribimos el sistema, voy a borrar esto para que se vea mejor, ¿vale? Escribimos este sistema que tenemos aquí, ¿vale?, en forma de, esta matriz que tenemos aquí en forma de sistema. Entonces me queda m cuadrado menos 3m por x menos m por y más 2m por z igual a 3, y lo mismo con estas dos filas de aquí, ¿vale? m más 3y más mz igual m más 6 y mz igual a 3. Entonces, como está escalonado, es fácil resolverlo. Simplemente tenemos que ir pues de abajo a arriba, ¿vale? La z pues es simplemente 3 entre m, ¿vale?, lo que tenemos aquí. La i en este caso será m más 6 menos mz entre m más 3, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Si calculamos, ahora tenemos que sustituir la z por 3 entre m, nos queda m más 6 menos m por 3m entre m más 3. Y menos m por 3m es menos 3, entonces me queda m más 6 menos 3 entre m más 3, o sea, m más 3 entre m más 3, y esto nos da 1, o sea que la i nos da 1. Y ahora tenemos que sustituir la y la z en la de arriba, ¿vale? Entonces despejamos la x y nos queda 3 menos 2mz más mi, ¿vale?, lo que tenemos aquí, entre m cuadrado menos 3m, que es lo mismo que m por m menos 3, ¿vale? Sustituimos la i por 1 y la z por 3 entre m, y me queda 3 más m por 1 menos 2m por 3 entre m, entre m por m menos 3. Entonces nos queda 3 más m menos 6, ¿vale?, porque es
3 más m por 1 es m y menos 2m por 3 entre m es 2 por 3 es 6, entonces menos 6. Nos queda m menos 3 entre m por m menos 3. Entonces simplificamos el m menos 3 y nos queda 1 entre m. O sea que tenemos que la x es 1 entre m, la y es 1 y la z es 3 entre m. Eso es la solución del sistema compatible determinado. Vale, ahora en los siguientes casos, ¿vale? Donde ya la m es 0 o la m es menos 3 o la m es 3, el determinante se anula, ¿vale? Entonces sabemos que el rango no puede ser máximo porque las filas, las 3 no van a ser linealmente independientes, porque el determinante es 0. Entonces como mucho el rango de A será 2, ¿vale? O es 1 o es 2. O solo hay una columna, o sea, una fila linealmente independiente, o hay dos filas, pero 3 no puede haber, porque el determinante va a ser 0 en ambos casos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es escribir esta matriz de aquí, ¿vale? La ampliada, una vez escalonada, tenemos que sustituir la m, ¿vale? Y ver qué nos da en cada caso, ¿vale? Cuando la m vale 0, 3 y menos 3. Entonces, cuando la m es 0, ¿vale? Esta matriz nos queda de esta forma, ¿vale? Entonces, claramente podemos ver, ¿vale? La matriz A, ¿vale? Son las 3 primeras, es equivalente a las 3 primeras columnas. Y la matriz A ampliada son las 4 columnas, ¿vale? La A son las 3 primeras y la A ampliada es las 4. Entonces, el rango de A es 1, ¿vale? Porque recordar que aquí tenemos todo ceros y aquí tenemos todo ceros, ¿vale? Solo hay una fila linealmente independiente, las demás no, ¿vale? O también podemos verlo de otra manera, es que todos los menores de orden 2, ¿vale? Todos los determinantes de orden 2 de las 3 primeras columnas nos van a dar 0. ¿Vale? Entonces el rango de A, como queráis justificarlo, o decís que es porque solo hay una fila linealmente independiente, o decís que todos los menores, ¿vale? De las 3 primeras filas son 0. Y luego la ampliada tiene rango 2, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿vale? Podemos calcular este menor, ¿vale? Que es esta fila con, o sea, estas dos entradas con estas dos entradas, ¿vale? Y nos da 9, ¿vale? De determinante que es distinto de 0. Entonces, el rango de A tenemos que es 1 y el rango de la ampliada tenemos que es 2. O sea, son distintos. Entonces, por el teorema de Ruche-Frobenius, el sistema es incompatible, ¿vale? En este caso. Ahora vamos a pasar cuando la m vale 3, menos 3, perdón. Entonces, escalonando el sistema, ¿vale? Sustituyendo la m nos queda esta matriz de aquí, ¿vale? Tenemos las 3 primeras filas y la cuarta. Entonces, vale, aquí sabemos que el rango no es 3, ¿vale? O es 1 o es 2 el rango de A. No puede ser 3 porque el determinante es 0. Pero tenemos que, por ejemplo, este menor de aquí, ¿vale? Nos da menos 9. Que es distinto de 0. Entonces el rango de A va a ser 2, ¿vale? Y el rango de la ampliada, ¿vale? Recordad que el rango de la ampliada siempre es menor o igual al rango de A, porque estamos añadiendo una columna más, ¿vale? Entonces siempre va a ser mayor o igual al rango de A. Entonces, si el rango de A es 2 y el rango ya no puede ser 3, ¿vale? Pues el rango de la ampliada también va a ser 2, en este caso, ¿vale? Porque 3 no puede ser, ¿vale? Y menor tampoco puede ser porque el rango de la ampliada siempre es mayor o igual que el rango de A. Entonces, como la dimensión es 3 y tenemos que el rango es 2, el de la isla ampliada, el teorema de Ruche-Frobenius nos dice que el sistema es compatible indeterminado y además, como difiere por 1 en la dimensión, ¿vale? Porque aquí hay 2 el rango y la dimensión es 3, pues tenemos un parámetro de libertad. Entonces tenemos que resolver el sistema indeterminado. ¿Cómo resolvemos el sistema? Pues nos vamos a la ecuación, a la matriz y tenemos que escoger dos filas, porque recordar que solo hay dos filas linealmente independientes. Solo hay dos filas. Entonces, pues yo cogería la primera, por ejemplo, y la segunda. Cojo estas dos filas y las escribo en forma de sistema, o sea, así. ¿De acuerdo? 18x más 3y menos 6z igual a 3 y menos 3z igual a 3. Vale, entonces tenemos que llamar, tenemos un parámetro de libertad, ¿vale? Tenemos lambda, un parámetro de libertad. Entonces, yo le he escogido llamarle x lambda, ¿vale? Le podéis llamar a la z también, ¿vale? A la y no le podéis llamar, ¿vale? Porque aquí tenemos, bueno, si le podéis llamar o sea, a la z no le podéis llamar lambda, perdón, porque la z de esta ecuación nos sale que la z es menos 1, ¿vale? Entonces la z ya es menos 1, la z no puede cambiar, es menos 1. Y luego escogemos el llamarle lambda a la x o a la y. Yo le he llamado a la x porque la y
es más fácil de despejar, ¿vale? Pero podéis llamarle a la y lambda y despejar la x, pero como la x tiene un 18, pues me parece que es más difícil despejar la x, ¿vale? Entonces le llamo a la x lambda, entonces la y me queda 3 más 6z menos 18x entre 3, ¿vale? Despejando la y. Y entonces sustituyendo la z como menos 1 y la x como lambda me queda 3 menos 6 menos 18 lambda entre 3. Y si hacemos las cuentas nos queda 1 menos 2z, ¿vale? Bueno, aquí lo que he hecho es dividir entre 3 primero, perdón, 1 más 2z menos 6x. Y sustituyendo la z como menos 1 y la x como lambda me queda 1 menos 2 menos 1 menos 6 lambda. Y lambda es un parámetro real, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo cuando la m vale 3 en el último caso. ¿Vale? Entonces, tras haber escalonado el sistema, obtenemos en este caso esta matriz de aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos comprobar que este menor, como en el caso anterior, es distinto de 0. Entonces ya tenemos directamente que el rango de A y de la ampliada es 2, ¿vale? Y igual que antes, por Ruche-Frobenius, el sistema es compatible e indeterminado con un parámetro de libertad, ¿vale? Entonces, de nuevo, escogemos dos ecuaciones porque solo dos son linealmente independientes, solo dos filas son linealmente independientes. Entonces yo en este caso cogería las más fáciles, son las dos últimas, ¿vale? Entonces tenemos 6i más 3z9 y 3z igual a 3, ¿vale? Pues lo que hacemos es la z ya directamente sale y tenemos que llamar o a la y o a la x lambda. En este caso le llamamos a la x porque no aparece, ¿vale? Porque la y ya con la z, ¿vale? Sabiendo que la z es 1, ¿vale? Tenemos que 6i más 3 es 9, ¿vale? Entonces sabemos que la y tiene que valer 1, ¿vale? Lo comprobamos y calculamos que la y vale 1. Entonces la x es la que tenemos que llamarle lambda en este caso, ¿vale? Porque la x no aparece en ninguna ecuación, entonces la x es la lambda, ya está, en este caso. Y ya tendríamos resuelto, ¿vale? Todos los casos posibles de este ejercicio, ¿vale? Que era un poco largo, pero así es como se hace, que es bastante típico en los ejercicios de la EBAU. Vale, vamos a pasar ahora con el siguiente ejercicio, que nos dice, sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3×3, tales que el determinante de A es un cuarto y el determinante de B es 2. Calcula el determinante de C sabiendo que C es 2 por A por B traspuesta al cuadrado por B traspuesta a la menos 1, o sea, la inversa de B traspuesta. Vale, yo creo que este ejercicio es un regalo, ¿vale? Este ejercicio en el examen era un regalo, ¿vale? Me parece muy fácil, me parece bastante fácil comparado con el anterior, por ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es, primero, antes que calcular el determinante, vamos a expandir la matriz. Lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado, entonces tenemos 2 por, y esto al cuadrado pues nos da 2 veces lo mismo, ¿vale? Por b traspuesta a la menos 1. Y como tenemos aquí b traspuesta y aquí la inversa, pues nos da la identidad, ¿vale? La b traspuesta con b traspuesta a la menos 1 nos da la identidad. Entonces nos queda 2 por a por b traspuesta por a, en este caso. Entonces el determinante de C, utilizando las propiedades, nos queda que el determinante de C es el determinante de 2 por a por b traspuesta por a, ¿vale? Y en este caso, aquí utilizamos la propiedad que si tenemos un número multiplicando a, ¿vale? Y la matriz A tiene dimensión K, entonces la constante sale fuera elevada a la K. Vale, ¿por qué es esto? Pues porque tenemos una matriz, ¿vale? Multiplicada por un número en todas las columnas, entonces, en todas las filas. Entonces, por cada fila que saquemos el número, lo sacamos una vez, ¿vale? Y como tenemos 3 filas para sacar el número 2, pues vale, cuando aquí multiplicamos 2 por esta matriz, pues tenemos que sacar 2 al cubo, ¿vale? Porque 3 es la dimensión, o sea, son las filas de la columna A. O sea, de la columna de la matriz, perdón. Vale, entonces, en este caso es 2 al cubo. Y tenemos A, el determinante de A, por el determinante de B traspuesta, por el determinante de A, ¿vale? O sea, esto aquí. Porque ahora también tenemos una propiedad que si tenemos la multiplicación con el determinante, podemos separar el determinante en todas las matrices. Entonces tenemos 2 al cubo por el determinante de A, por el determinante de B traspuesta, por el determinante de A. Lo único que tenemos que decir ahora es que el determinante de la traspuesta es igual que el determinante de la matriz sin la traspuesta. Entonces tenemos que 2 al cubo por A, el determinante de A al cuadrado, por el determinante de B. Y ahora ya sustituimos los números, tenemos 8
¿vale? Y aquí el determinante de A es un cuarto, lo que nos ha dado en el ejercicio, ¿vale? Un cuarto, entonces tenemos un cuarto al cuadrado por el determinante de B que nos da 2. Entonces tenemos 8 por 1 entre 16 por 2 y nos da 16 entre 16 que es 1, ¿vale? Y ya está, ya estaría el ejercicio. Simplemente tenemos que el determinante de C nos da 1, que es, en este caso es como se resuelve el ejercicio. Vale, vamos a pasar ahora a geometría, ¿vale? En este caso es un ejercicio típico de geometría, ¿vale? Nos piden que calculemos la ecuación continua de la recta T, que pasa por el punto 2, 0, menos 1 y corta las siguientes rectas, ¿vale? Que una está dada en la forma general y otra está dada en la forma continua. Vale, entonces antes que nada lo que tenemos que hacer es estudiar la posición relativa de las rectas, ¿vale? Es conveniente estudiarla. Entonces para ello, para estudiar necesitamos obtener un punto y un vector direccional por cada recta, ¿vale? Entonces primero, en este caso, en la recta R, es muy fácil obtener un punto y un vector direccional, porque la recta está dada en la forma continua. Entonces, ¿vale? El vector direccional será 2, 1 y 1, ¿vale? Esto es un vector direccional de la recta R, y el punto es simplemente, si tenemos x más 1 y z más 2, pues será menos 1, 0 y menos 2, ¿vale? Ese será el punto, ¿vale? Entonces el punto le llamo R, porque estamos en la recta R, será menos 1, 0 y menos 2, ¿vale? Y ahora para la recta S, primero tenemos que escribir en forma paramétrica, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es resolver este sistema, ¿vale? Lo que voy a hacer es llamarle a la z lambda, ¿vale? Y entonces tenemos que resolver para la x y para la y, ¿vale? Esto lo resolvemos. Yo lo que he hecho es multiplicar por menos 1 la primera y sumarle a la segunda. Perdón, multiplicar por menos 1 a la segunda y sumarla a la primera, y me queda entonces y más 2 igual a 0. Entonces me queda que la y es menos 2, ¿vale? Lo podéis comprobar vosotros. Y luego, sustituyendo la y y la z en la primera ecuación, por ejemplo, ¿vale? Pues nos queda que la x es 6 más 3z menos y entre 2, y sustituyendo nos queda 4 más 3 medios lambda, ¿vale? Nos queda esto. Entonces, ahora es fácil de ver, ¿vale? Que un vector direccional es pues los coeficientes que multiplican a lambda, que será 3 medios, aquí 0 porque no aparece la lambda, y aquí 1, ¿vale? Entonces será esto, y como los vectores direccionales podemos escoger cualquiera que sea proporcional, pues voy a escoger este, 302 multiplicado por 2, porque no tiene fracciones, ¿vale? Y es más fácil. Y el punto pues va a ser 4 menos 2 y 0, ¿vale? 4 menos 2 y 0. Es un punto porque pasa por dicha recta. Vale, entonces, primero vemos que los vectores direccionales no son proporcionales, ¿vale? Entonces sabemos que las rectas no pueden ser paralelas. Entonces se cortan, o bien se cortan en un punto en común, o bien se cruzan, ¿vale? Entonces para saber en qué caso estamos, lo que tenemos que hacer es, pues tenemos, por ejemplo, podemos calcular el punto que une R con S, ¿vale? Que en este caso, o sea, el vector que une R con S, que en este caso será tomar el punto S y restarle el punto R, ¿vale? Que nos da 5 menos 2, 2, ¿vale? Y comprobar si estos tres vectores de aquí son coplanarios. Es decir, si estos tres vectores de aquí forman un plano, o sea, estos tres vectores al hacer el determinante nos da 0, ¿vale? Que es decir, que forman un plano, estos tres vectores, sabemos que las rectas se van a cortar, porque están en el mismo plano. Entonces, si no son paralelas y están en el mismo plano, se cortan. Pero ¿qué pasa si estos tres vectores de aquí no son coplanarios? O sea, que el determinante es distinto de 0. Pues nos pasará que no están en el mismo plano. Entonces, aunque no sean paralelas, las rectas no se van a cortar. Lo que va a pasar es que se van a cruzar, ¿vale? Entonces, en este caso, si calculamos el determinante, o sea, ponemos aquí el vector de R, aquí el vector de S y aquí el vector RS. Calculamos el determinante y nos da 6, ¿vale? Si lo comprobamos. Y es distinto de 0. Entonces, los vectores no son coplanarios y las rectas se cruzan, ¿vale? Entonces, ya hemos comprobado que las rectas se cruzan. Vale, ahora tenemos que obtener la recta T que nos piden en el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer, voy a borrar esto para que se vea mejor, es, tenemos que calcular el plano que contiene la recta R y al punto P, ¿vale? Que es por el que tiene que pasar en nuestra recta. Le vamos a llamar pi, ¿vale? Al plano que contiene la recta R y el punto P.
¿vale? Y este plano, ¿vale? Que contiene al punto P y que contiene también, que pasa por el punto P y contiene a la recta R, va a cortar a la otra recta, a la S, en un punto que vamos a llamar Q, ¿vale? Entonces la recta que buscamos es simplemente la recta que pasa por P y Q, ¿vale? Porque esa recta, ¿vale? Va a pasar por el punto P, evidentemente, porque si es la recta que pasa entre P y Q, pues va a pasar por el punto P. Y va a cruzar, va a cortar las dos rectas. ¿Por qué? La S la va a cortar porque estamos diciendo que el plano pi va a cortar la recta S, ¿vale? Y también va a cortar la recta R, porque el plano, ¿vale? Que vamos a encontrar está incluido en la recta R, ¿vale? Lo estamos construyendo para que contenga la recta R. Entonces, esta recta cortará a R y a S y pasará por P, que es lo que buscamos. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que hacer es encontrar el plano que contiene la recta R y pasa al punto P, que pasa por el punto P. Entonces, el vector normal, ¿vale? Se puede calcular con el producto vectorial del vector direccional de R, ¿vale? Y el vector de unir el punto R con el punto P, ¿vale? Que es el punto que tiene que estar incluido, o sea, el P es el punto que tenemos que pasar el plano y R es un punto de la recta R, ¿vale? Entonces, RP será pues el punto P menos el punto R. Y en este caso nos da 3, 0 y 1. Entonces, el vector normal del plano va a ser el producto vectorial de estos dos vectores. Y si lo calculamos nos da 1, 1 menos 3, ¿vale? Entonces, 1, 1, aquí hay una coma, perdón, menos 3. Entonces, tenemos que como este es el vector normal del plano, pues el plano estará dado como x más y menos 3z, o sea, los coeficientes de este vector, ¿vale? Nos los da este vector, los coeficientes, más d, que esto es lo que tenemos que determinar, igual a 0. Pero como el plano pasa por este punto, pues determinamos d, ¿vale? Sustituyendo la x como 2, la y como 0 y la y como menos 1 en la ecuación del plano. Entonces tenemos 2 más 0 por 3 por menos 3, o sea, menos 3 por menos 1, más d. Entonces nos da 2 más 3, que es 5, más d, que es igual a 0. Entonces la d me da menos 5. Entonces el plano es x menos y menos 3z menos 5 igual a 0. ¿Vale? Así tenemos el plano. Entonces, ya tenemos el plano calculado. Y ahora, ¿cómo calculamos la intersección con S? Pues nos venimos a las rectas paramétricas, ¿vale? Que están aquí, estas rectas de aquí, ¿vale? O sea, nos vamos a la ecuación paramétrica de la recta S y nos queda que x es 4 más 3 medios por pi, por lambda, perdón, y es menos 2 y z es lambda. Entonces tenemos que sustituir esto, ¿vale? En el plano. Entonces la x sustituimos por 4 más 3 medios lambda, la y sustituimos con 2 y la z la sustituimos con lambda, ¿vale? Y nos queda esto, ¿vale? Igual a 0. Y calculándolo nos da que lambda nos tiene que dar menos 2, ¿vale? Entonces ahora sustituimos en las ecuaciones de nuevo en x y z lambda igual a menos 2 y me queda que la x es 4 más 3 medios por menos 2 que es 1, la y es menos 2 y la z es menos 2. Entonces tenemos que el punto Q que buscábamos es 1, menos 2 y menos 2. Por lo que ya tenemos la recta, simplemente tenemos que encontrar el vector direccional que está dado por PQ, ¿vale? Que en este caso es el punto Q menos el punto P. Perdón, el punto es la recta, bueno, PQ o QP, que es lo mismo, ¿vale? En este caso da igual que sea PQ o QP, ¿vale? Porque es un vector direccional y no importa, solo importa la dirección, ¿vale? Entonces será 2, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, ¿vale? O podemos hacerlo al revés, ¿eh? Podemos hacer 1, menos 2, menos 2, menos, o sea, podemos cambiar de sentido los vectores, eso no importa, ¿vale? Al final nos va a dar lo mismo, ¿vale? Y nos queda 1, 2, 1, el vector direccional, ¿vale? Si lo hacemos al revés, pues nos quedará menos 1, menos 2, menos 1, ¿vale? Nos quedará al revés, pero no pasa nada, es equivalente. Entonces tenemos ya como la recta pasa por el punto P, que es lo que nos decían al principio, y hemos encontrado el vector direccional que está dado por PQ, que es 1, 2, 1, pues la ecuación continua es simplemente poner aquí el punto con signo cambiado, o sea, si el punto es 2, 0, menos 1, pues será x menos 2, y más 0, que es 0, o sea, es la y solo, y z más 1, ¿vale? Y aquí ponemos el vector direccional, ¿vale? Que me queda 1, 2, 1. Entonces ya tenemos la ecuación continua
de la recta que buscábamos que corta a R y a S, ¿vale? Y que pasa por el punto P. Ya está, ¿vale? Siempre se hace así este ejercicio, ¿vale? Y es uno típico también de geometría. Vale, vamos a pasar con el último ejercicio de geometría de este bloque B, que es B2, que nos dice que un cuadrado tiene dos vértices consecutivos, A y B, 1, 0, menos 1 y 1, 4 y 2. Y los otros dos vértices están contenidos en la recta que pasa por este punto de aquí. Entonces nos piden que calculemos la ecuación de dicha recta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos dan dos puntos de un cuadrado, ¿vale? Lo voy a dibujar un poco aquí, A y B, y nos dan una recta, ¿vale? Que le vamos a llamar R, ¿vale? Que pasa por ejemplo, un punto P, ¿vale? Y nos dicen que calculemos cuál es esta recta. Pues como es un cuadrado, ¿vale? Como tenemos que encontrar un cuadrado, ¿vale? Que este será el cuadrado, pues el vector que va de A a B, ¿vale? A B, es ya el vector direccional de esta recta de aquí, ¿vale? O sea, el vector direccional de la recta R, ¿vale? Es AB, ¿vale? Porque esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí, porque es un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces solo debemos de calcular el vector direccional, porque el punto ya tenemos que pasa por este punto la recta. Entonces, para calcular la recta, simplemente calculamos AB, que nos da B menos A, ¿vale? Que en este caso es 0, 4, 3. Este es el vector direccional, ¿vale? Y como la recta pasa por este punto, en forma paramétrica, pues tenemos las siguientes ecuaciones, ¿vale? Y ya estaría el ejercicio, el primer apartado, ¿vale? Simplemente escribir 6 menos 4 menos 4, que es el punto, y el vector, que es 0, 4, 3, porque pues será 0 lambda, más 4 lambda, más 3 lambda, y ya está. Listo, es tan fácil como eso, la verdad. El primer ejercicio, o sea, el primer apartado era fácil. Vale, vamos a pasar con el segundo, que también es fácil. Nos dice que calculemos la ecuación del plano perpendicular al segmento AB, ¿vale? Pero como el segmento AB es perpendicular al plano, pues el vector AB será el vector normal del plano, ¿vale? Porque el plano que tenemos que calcular es este plano de aquí, ¿vale? Que es perpendicular a AB y que pasa por A, ¿vale? Este es el plano que tenemos que calcular. Entonces, el vector normal del plano es AB, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que AB es el vector normal, por lo cual el plano será de la forma 4i más 3z más d igual a 0, ¿vale? Porque es 0x más 4i más 3z más d igual a 0. Y para determinar d simplemente usamos que el plano pasa por A, ¿vale? O sea, pasa por el punto 1, 0, menos 1. Por lo que, como la x es 1, la y es 0 y la z es menos 1, me queda que menos 3 más d es igual a 0, ¿vale? Y la d es igual a 3, ¿vale? Entonces el plano pues será el siguiente, este de aquí, y ya está. Y ya lo tenemos resuelto. Vale, y por último, lo que tenemos que calcular es, vamos a borrar un poco esto, ¿vale? Es los otros dos vértices del cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos los dos vértices del cuadrado? Pues lo que tenemos que hacer es, si tenemos el vértice, ¿vale? Tenemos aquí el cuadrado, tenemos el vértice A, el vértice B, y tenemos que calcular el C y el D, ¿vale? Tenemos el A y tenemos el B. Bueno, pues lo que hacemos es, como hemos calculado ya el plano en el anterior apartado, ¿vale? Pues tenemos que calcular simplemente la recta R, la intersección de la recta R con este plano, ¿vale? Y ya obtendríamos el punto, ¿vale? Que estamos buscando, ¿vale? Un punto del cuadrado. Y luego, si lo extendemos con este vector de aquí, ¿vale? Con el vector AB, ¿vale? Pues si encontramos este punto y le añadimos el vector AB, encontraremos el punto D, ¿vale? Esa es la idea. Entonces lo que hacemos es primero calcular la intersección del plano con la recta. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos que insertar las ecuaciones paramétricas de la recta R en el plano, ¿vale? La recta R, las ecuaciones paramétricas son estas, las insertamos en el plano, en este plano de aquí, y nos queda 4 por menos 4 más 4 lambda, más 3 por menos 4 más 3 lambda, más 3 igual a 0. Y haciendo las cuentas nos queda que lambda es 1. Entonces, sustituyendo aquí lambda igual a 1, me queda que el punto es 6, 0 y 1, ¿vale? Entonces, el vértice será 6, 0, menos 1. Perdón, menos 1. Y luego, para hallar el último vértice, es lo que os he comentado. Basta con desplazar el punto C a través del vector AB. Entonces, tenemos que D
será C más el vector AB, que en este caso será el punto C más el vector AB y nos da 6, 4, 2, ¿vale? Y ese será el último vértice. Y ya tenemos acabado el ejercicio. Vale, vamos a pasar ya con el último bloque, que es el bloque de análisis, ¿vale? En el primero nos dan una función, ¿vale? Y primero nos dicen que demostremos que es continua, ¿vale? En el intervalo cerrado 2, 3. Entonces, para ello, nos venimos aquí, tenemos que es una composición del coseno, ¿vale? Con el logaritmo, ¿vale? Entonces tenemos que ver que ambas funciones son continuas. En primer lugar, el coseno es una función continua para todo r, ¿vale? En particular va a ser para x en 2, 3. En el intervalo cerrado 2, 3. Porque es la composición de la función continua coseno con el polinomio pi medios x, ¿vale? Esto ni haría falta ponerlo porque es obvio que el coseno es continuo, ¿vale? Pero si lo queréis poner, pues mejor. Y luego, en cambio, la función logaritmo de x cuadrado más x menos 5 es continua cuando lo de dentro del logaritmo, ¿vale? Que le llama g de x para que sea más fácil, ¿vale? Tiene que ser positivo. Entonces yo en mi caso, ¿cómo he calculado que es positivo? Pues lo que he hecho es derivar la parábola esta, ¿vale? El polinomio, y me queda 2x más 1. Vale, entonces como la derivada es positiva en el intervalo que buscamos, ¿vale? Porque en 2, 3 la derivada es positiva, ¿vale? Porque es 2x más 1, ¿vale? Entonces la función es creciente en nuestro intervalo, ¿vale? La función, voy a borrar esto, es creciente en el intervalo 2, 3, ¿vale? Entonces, como calculo, por ejemplo, calculo en 2, que es en el extremo del intervalo, ¿vale? Que es 2 al cuadrado más 2 menos 5, que me da 1, ¿vale? El polinomio, la función g. Como es positiva y la función es creciente en 2, 3, pues la función es positiva en todo el intervalo, ¿vale? Otra forma de hacerlo, pues sería hallar dónde se hace cero la ecuación y analizar cacho por cacho a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. En mi caso me gusta más hacerlo de esta forma, ¿vale? Pero se puede hacer de varias formas, ¿vale? En mi caso lo he hecho así. Y así aseguramos que el logaritmo es continua, ¿vale? Porque lo de dentro es positivo en nuestro intervalo. Perfecto, entonces la función f es continua, pues porque es la composición de funciones continuas, ya está. Vale, en el siguiente apartado nos piden demostrar que existe un punto C en 2, 3, tal que, en el intervalo abierto 2, 3, tal que la derivada es 0. Nos piden que enunciemos el resultado teórico y justifiquemos su uso. Vale, pues en este caso tenemos que utilizar el teorema de Rolle, ¿vale? Porque aparece la derivada y además nos piden que la derivada sea igual a 0, ¿vale? En un punto. Entonces el teorema es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice, ¿vale?, que hay que enunciarlo, nos piden que enunciemos f si es una función continua en AB y es derivable en AB, tal que la derivada en los extremos tienen signos opuestos, entonces existirá ese punto que tenemos que buscar, tal que f' de c es 0, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Para utilizar este teorema tenemos que ver que f es derivable, ¿vale? Pero en este caso no hay que hacer nada, ¿vale? Porque la misma argumentación que hemos utilizado en el apartado anterior para la continuidad también nos demuestra que la función es derivable en 2, 3, ¿vale? Porque el logaritmo es derivable cuando esto es positivo, cuando x cuadrado más x menos 5 es positivo, y el coseno es una función derivable. Y la composición de funciones derivables es derivable. Entonces, en este caso no hay que hacer nada más, ¿vale? No hace falta poner nada más. Pero sí que hay que mencionar que en 2, 3 es derivable, ¿vale? Porque es una hipótesis. Y por otro lado, tenemos que calcular f' de 2 y f' de 3, ¿vale? Y ver que tienen signos opuestos. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada de la función, ¿vale? Entonces, derivamos la función y para derivar la función aplicamos la regla del producto, derivamos coseno derivado por logaritmo sin derivar más coseno sin derivar por logaritmo derivado. El coseno derivado es pues el menos el seno por pi medios, ¿vale? Que es la derivada de pi medios por x, por el logaritmo, ¿vale? Sin derivar, más el coseno sin derivar por la derivada del logaritmo, que es la derivada del argumento arriba, que es 2x más 1 la derivada, de x cuadrado más x menos 5 dividido entre el argumento, ¿vale? Que es x cuadrado más x menos 5. Entonces evaluamos en los extremos, ¿vale? Y evaluando en 2 me queda menos pi medios por seno pi medios por 2
por el logaritmo de 2 cuadrado más 2 menos 5 por el coseno de pi medios por 2. Y esto si lo calculamos, ¿vale? Y luego por 2 por 2 más 1 entre 2 al cuadrado más 2 menos 5. Lo calculamos y nos da menos 5, ¿vale? Si lo calculamos, que es menor que 0. Y si lo evaluamos en 3, ¿vale? Haciendo las cuentas, ¿vale? Nos da el pi medios por logaritmo de 7, ¿vale? Pi medios es positivo y el logaritmo de 7, recordad que el logaritmo de 7 es positivo, ¿vale? Porque 7 es mayor que el número e, ¿vale? Entonces, como el logaritmo de e es 1, el logaritmo natural es positivo cuando... el logaritmo natural es siempre positivo cuando el argumento es mayor que 1, ¿vale? Cuando el argumento es mayor que 1, el logaritmo es positivo. Entonces, como el logaritmo 7 es mayor que 1, pues el logaritmo de 7 es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí es positivo y esto de aquí es negativo. Entonces, se cumple la hipótesis del teorema de Rolle y nos garantiza este teorema que existe c en 2,3 tal que f' de c es 0. Entonces ya está, es simplemente comprobar estas dos cosas, no era muy complicado. Y por último, ya para terminar, tenemos el último ejercicio, ¿vale? Se considera la función f', f de x, que es 3x cubo entre x cuadrado menos 4, y nos piden que estudiemos sus asíntotas y sus simetrías, y que estudiemos la aproximación de la función en sus asíntotas verticales. Entonces, vamos a empezar con las asíntotas. Recordamos que existen tres tipos de asíntotas, ¿vale? Las horizontales, las verticales y las oblicuas. Vamos a empezar por las horizontales. En este caso, para que haya horizontales, lo que tiene que pasar es que el grado del numerador, del polinomio del numerador, tiene que ser menor o igual al grado del denominador, ¿vale? Pero en este caso el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2, ¿vale? Entonces, como el grado del numerador es mayor al grado del denominador, ¿vale? No existen asíntotas horizontales, no existen, ¿vale? Porque además si calculamos el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito, al ser esto más de mayor grado que el denominador, ¿vale? Al ser el numerador de mayor grado que el denominador, el límite va a dar infinito, por lo que la función no tiende a ningún valor en concreto en los extremos, ¿vale? No tiende a 2, a 3, a 0, porque este límite, ¿vale? Cuando la x tiende a infinito, si el de arriba tiene mayor grado, nos da infinito. Entonces no tiende a ningún valor en concreto, ¿vale? Entonces no hay asíntotas horizontales. Solo hay asíntotas horizontales, recordad, cuando el grado del denominador es mayor o igual al grado del numerador. Pero en este caso, como el numerador es más grande, no hay asíntotas horizontales. Vale, para calcular o estudiar las asíntotas verticales, tenemos que observar cuándo se anula el denominador, ¿vale? Y el denominador se anula cuando x cuadrado más menos 4 es 0, o sea, cuando la x es 2 o menos 2. Entonces tenemos que x igual a 2 y x igual a menos 2 son candidatos a asíntotas verticales, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Tenemos que calcular el límite y ver a ver si el límite nos da infinito, ¿vale? Tanto por derecha como por izquierda, ¿vale? Hay que calcular el límite por la derecha y por la izquierda en ambos casos y ver a ver qué nos da ese límite, ¿vale? Entonces, calculamos el límite cuando tiende a 2 por la izquierda, perdón, por la derecha, ¿vale? De f de x, entonces aquí arriba nos queda 3 por 2 al cubo que nos da un número positivo, y aquí como 2 a la derecha es un poco más que 2, es como 2,1 o algo así, ¿vale? Esto de aquí nos va a dar algo positivo, ¿vale? Porque es un poco más que 2 al cuadrado menos 4. Esto es 0, pero positivo, ¿de acuerdo? Entonces nos da más infinito, ¿vale? Porque nos da un número entre 0, es infinito y además tiene signo positivo. En este caso, cuando nos acercamos por la izquierda a 2, ¿vale? Tenemos que esto es un poco más pequeñito que 2, ¿vale? Entonces lo de abajo va a ser 0, porque siempre es 0, pero va a ser negativo, ¿vale? Porque 2 negativo, 2 a la izquierda, que es como 1,99, por ejemplo, al cuadrado, va a ser más pequeño que 4, ¿vale? Entonces esto va a ser negativo, entonces nos quedará menos infinito, ¿vale? Y luego en estos casos, cuando estamos en menos 2, por la derecha, ¿vale? Será como menos 1,99, por ejemplo, y aquí nos va a dar negativo también, ¿vale? Y aquí también nos da negativo. Entonces en este caso nos da negativo con negativo positivo y nos da infinito, ¿de acuerdo?
Y en el último tenemos menos 2 por la izquierda, que es, por ejemplo, menos 2,01, por ejemplo. Entonces, este número es más grande que el 4. Entonces, esta resta nos da positivo, ¿vale? Entonces, nos da 0, pero positivo. Y aquí arriba nos da negativo. Entonces, nos da un número negativo entre 0, positivo, me queda menos infinito, ¿vale? Y podemos ver en la gráfica, ¿vale? Que tenemos aquí, esta gráfica la he hecho con el ordenador. Y nos queda aquí una asíntota y aquí nos queda otra asíntota, ¿vale? Y como podemos comprobar, cuando tiende por la derecha al 2, por la derecha es más infinito, por la izquierda es menos infinito, y en menos 2 por la derecha es más infinito, y por la izquierda es menos infinito, justo como hemos calculado aquí en los 4 límites. Entonces, 2 y menos 2 son asíntotas verticales, ¿vale? Porque el límite nos da infinito, ¿vale? Tanto a derecha como a izquierda. Y la aproximación de la función pues está dada por los límites que hemos calculado, ¿vale? Lo que nos pedían en el ejercicio es simplemente dibujar pues a qué tiende en cada lado, ¿vale? Pues en este caso deberíamos de dibujar pues las flechitas pues a dónde tiende en cada parte de la asíntota, ¿vale? En este caso así. Eso es lo que nos piden dibujar. Vale. Por último, como el grado del numerador es 1 más que el grado del numerador, pues existe una asíntota oblicua, ¿vale? Y para calcular la asíntota oblicua, la manera más sencilla es dividir, ¿vale? Tenemos que dividir 3x al cubo, ¿vale? Lo dividimos entre x cuadrado menos 4, ¿vale? Entonces, si hacemos la división, ¿vale? El cociente va a ser 3x, ¿de acuerdo? Entonces, la recta va a ser 3x, igual a 3x, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Que es esta asíntota que vemos aquí en el gráfico, ¿vale? Sería esta asíntota de aquí. Esta asíntota sería igual a 3x. Vale, y por último, la simetría. Para saber qué tipo de simetría tenemos que calcular la imagen de menos x, ¿vale? Cuánto vale la función en menos x, entonces sustituyendo me queda 3 por menos x al cubo entre menos x al cuadrado menos 4. Entonces nos queda menos 3x al cubo porque menos x al cubo es menos x al cubo, ¿vale? Entonces me queda menos 3x al cubo y aquí me queda menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado menos 4, ¿vale? Entonces me queda al final que es menos, ¿vale? La función de f de x, ¿vale? Me queda menos, ¿vale? La función que tenemos al principio, ¿vale? Así. O sea, me queda menos f de x, ¿vale? Entonces, tenemos que f de menos x es menos f de x, con lo cual f es una función impar, ¿vale? Si nos saldría positivo, entonces f saldría una función par. En este caso, como es negativo, nos sale que es una función impar. Entonces tiene simetría y es impar, ¿de acuerdo? La función. Entonces, pues nada, esto sería el examen, ya hemos terminado el ejercicio este también, ¿vale? La posición está aquí marcada, la de las asíntotas verticales. Entonces tiene dos asíntotas verticales, una en menos 2 y otra en 2, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Una en x igual a menos 2, otra en x igual a 2, ¿vale? Asíntotas verticales. Y luego tenemos la asíntota oblicua y listo. Esto sería lo que tendríamos que hacer en el ejercicio, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado el ejercicio, o sea, el examen. Si tenéis alguna duda, no dudéis en ponerme en los comentarios. Recordad que os voy a dejar en la descripción el examen, ¿vale? Resuelto para que lo podáis descargar vosotros desde casa, ¿vale? Tanto el examen de la EBAU como la solución, os lo voy a dejar en la caja de descripción, en la cajita de descripción. Así que nada, si os ha gustado, os invito a que os suscribáis al canal, ¿vale? Que en un futuro subiremos más vídeos de exámenes y de ejercicios resueltos, de matemáticas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.